Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 24 de junio del año 2021. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Estimados compatriotas, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, probablemente un poco sorpresivo, pero queremos tratar o queremos sostener y demostrar que López Obrador todos los días en sus conferencias mañaneras ofende e insulta a todos los mexicanos gracias a Enrique Peña Nieto. Bien, es sabido por todos que todos los días durante sus conferencias mañaneras Andrés Manuel López Obrador se encarga de ofender, de insultar, de vilipendiar a todos los mexicanos, a todos los que pensamos distinto a él, o más bien a todos los que pensamos, ¿verdad? Los califica de neoliberales, conservadores, fifís, malos mexicanos, traidores, corruptos, y en días recientes incluso se volcó en contra de toda la clase media, de todos los mexicanos que viven del producto de su trabajo y que como consecuencia del producto de su trabajo y gracias al ahorro, al esfuerzo que hacen, pues tienen algún patrimonio modesto, algún patrimonio que los coloca en la clase media y, repito, en días pasados ofendió a más no poder a los integrantes de la clase media. Ya desde hace casi un año, ¿verdad? Él decía que si tenemos un par de zapatos, ¿para qué queremos otro? Que si tenemos un pantalón y una camisa, ¿para qué queremos más? ¿Verdad? Que con una carcachita para trasladarnos, ¿para qué? ¿Para qué un carro del año? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Él quiere que todos los mexicanos vivan en la penuria, en la pobreza, en la miseria. Porque exactamente la penuria, la pobreza, la miseria y como consecuencia de ello, la ignorancia, es lo que permite que un régimen comunista se implante en un país por décadas, ¿verdad? Esto lo han sufrido ya los cubanos, lo están sufriendo en carne viva los venezolanos, y López Obrador, siguiendo indicaciones del gran capital, tiene la encomienda de llevar a México al comunismo, pero para ello es indispensable que antes todos los mexicanos perdamos lo que tenemos, que pasemos de la clase media a la pobreza y a la pobreza extrema, ¿verdad? Y por eso es un propósito de López Obrador, o una tarea más bien, una encomienda que el gran capital mundial le ha dado a López Obrador, el acabar con la clase media. Nosotros esto lo hemos dicho desde un principio, incluso antes de que se llevaran a cabo las elecciones, el 18 de abril del año 2018, nosotros interpusimos en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller una denuncia penal por presunto lavado de dinero ante la entonces Procuraduría General de la República, aportando todos los elementos que demostraban plenamente que tanto Andrés Manuel López Obrador como su esposa habían incurrido en lavado de dinero durante muchísimos años. Desafortunadamente, Enrique Peña Nieto, todos los partidos de oposición, todo el gobierno entonces actuante, las cámaras de diputados, los organismos empresariales, los medios de difusión masivos, todos protegieron a Andrés Manuel López Obrador, porque no obstante que se difundió esa denuncia en contra de López Obrador y de su esposa, nadie habló de ellos. Ni siquiera
los otros candidatos a la presidencia de la República que estaban compitiendo con López Obrador, lo que denota que todos estaban trabajando de la mano, todos, PRI, PAN, PRD, MID, Anaya, todos estaban trabajando de la mano para que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Muy bien, entonces, a partir de que presentamos la denuncia, el 18 de abril de 2018, publicamos muchos videos y algunos de ellos se titulaban, ustedes los pueden consultar en nuestro canal de YouTube, algunos de ellos se titulaban ¿Por qué el gran capital mundial tiene interés en que el próximo presidente de la República sea López Obrador? ¿Por qué? ¿Verdad? Y en esos videos explicábamos con amplitud, ¿verdad?, que el gran capital mundial tenía interés en que López Obrador llegara a la presidencia para que López Obrador privara a todos los mexicanos, desde luego especialmente a la clase media, de todos sus bienes, de todo su dinero, de sus negocios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que todo el patrimonio de la clase media, que es multimillonario, billonario, todo ese patrimonio pasara a manos de los pocos integrantes del gran capital mundial que viven en México. Desde luego, al privar a los mexicanos, especialmente a la clase media, de su patrimonio, pues esa clase media dejaría de ser clase media para pasar a engrosar las filas de los pobres y de los mexicanos que viven en la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, esa es la labor, y recientemente López Obrador ya abiertamente atacó a la clase media, ofendiendo a más no poder a los millones y millones de mexicanos que forman parte de la clase media, que son los que hemos sacado al país adelante. Porque en México quienes pagan impuestos no son las grandes empresas, las transnacionales, no son las empresas de Slim, no son las empresas FEMSA, etc. No, sí es cierto que esas empresas enormes, tanto nacionales como extranjeras, pagan millones de pesos mensualmente al SAT y al IMSS, pero por sus trabajadores. Contribuciones que retienen a los trabajadores para enterarlas al fisco federal. Pero impuestos sobre la renta propio e IVA no pagan prácticamente. ¿Quiénes entonces pagan impuestos sobre la renta e IVA? El impuesto sobre la renta y el IVA que mantienen en funcionamiento al gobierno lo paga precisamente la clase media. La clase media, esa clase media que López Obrador quiere desaparecer en unos cuantos años y que por lo pronto ya desde ahorita está insultando, ofendiendo a más no poder. Bien, ahora, ¿por qué López Obrador se atreve a ofender, a insultar a todos aquellos que piensan diferente a él, aquellos que no están de acuerdo con él, aquellos que señalan sus errores, aquellos que lo critican? ¿Por qué también habla mal de los servidores públicos, por ejemplo, de los que trabajan en organismos autónomos, cuando no se dejan someter por el Ejecutivo Federal? ¿Por qué habla mal y pestes de todo mundo? ¿Será porque López Obrador tiene mucho carácter? ¿Porque tiene mucha personalidad? ¿Porque tiene mucho valor? ¿Por eso él habla mal de todos los mexicanos y los insulta? No. En este video vamos a ver cómo López Obrador puede ofender e insultar a los mexicanos, a todos los mexicanos que no pensamos como él, gracias a Enrique Peña Nieto. Gracias a Enrique Peña Nieto. Nosotros siempre lo hemos dicho en todos nuestros videos y por eso YouTube y Face tratan de bloquearnos. Todos los presidentes de la República siempre han sido títeres del gran capital mundial. Pero en la historia reciente del país, desde Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y desde luego López Obrador, todos estos son
sirvientes y esclavos del gobierno que cada quien en su sexenio ha hecho lo propio a favor de los planes perversos que el gran capital mundial tiene en contra de México. López Obrador, Echeverría y López Portillo endeudaron a más no poder en forma irresponsable y tonta a los mexicanos, incrementando considerablemente la deuda externa pública. Recordemos que con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. Y exactamente López Portillo y Echeverría endeudaron al país para que México estuviera a merced de los caprichos del gran capital mundial. Miguel de la Madrid Hurtado, mitad de sexenio acabó de endeudar al país y mitad de sexenio empezó a hacer concesiones al gran capital mundial como consecuencia de la enorme deuda impagable que el gobierno mexicano tenía con el gran capital mundial, los banqueros internacionales, los usureros internacionales. Y ya Salinas de Gortari, Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Calderón y Peña se encargaron de entregarle al gran capital mundial a centavos, ¿verdad?, todas las riquezas naturales de México, todas. Petróleo, gas, playas, minas, todo. Todas las riquezas fueron entregadas en centavos al gran capital mundial. Pero no únicamente hicieron eso, sino que también establecieron las bases para que hoy López Portillo pueda privar a los mexicanos de sus patrimonios personales y familiares, y esos patrimonios personales y familiares entregados, privados a los millones de mexicanos que los tienen al día de hoy, esos bienes millonarios entregárselos a los integrantes del gran capital mundial que viven en México a precios verdaderamente insignificantes, prácticamente a centavos. ¿Sí está claro? Entonces, todos los expresidentes siempre han sido títeres del gran capital mundial, pero desde Echeverría hasta el actual han sido títeres en manera extrema y han trabajado en equipo para quitarnos nuestras riquezas naturales y entregárselas al fisco, y establecieron todo el entramado legal que le permite a López Obrador ahora quitarnos nuestras riquezas personales y familiares para entregárselas también a centavos al gran capital mundial. Pero además Peña Nieto modificó las leyes de tal suerte que hoy López Obrador puede ofendernos a todos, insultarnos a todos sin que cometa delito, como sí cometería delito si Peña Nieto no hubiera llevado a cabo la reforma que mencionamos en este video. Entonces, no es que López Obrador tenga mucho carácter, mucha personalidad, que realmente sea alguien muy valiente, sino que simplemente, como eliminaron que sea delito el ofender e insultar a los mexicanos, pues ahora él lo puede hacer impunemente, y eso es gracias a Peña Nieto. Esto ocurrió en el año de 2017. En el año de 2017 el gran capital mundial ya tenía perfectamente definido que iba a entrar como presidente de la República en 2018 López Obrador. Y dentro del trabajo que iba a llevar a cabo López Obrador en su presidencia a partir del 1 de diciembre de 2018, era desmantelar a la clase media y, desde luego, dividir a todos los mexicanos, porque divide y vencerás. Para que el gran capital mundial se apodere de nuestras riquezas, es importante que los mexicanos estemos divididos, muy divididos, porque entre más divididos estemos, más fácilmente nos priva de nuestras propiedades. ¿Sí está claro? Entonces, para dividirnos, bueno, pues López Obrador tenía que tener toda la potestad para insultar, ofender a quien quisiera, sin que nadie le pudiera poner un freno legal. Entonces, ya el gran capital mundial, repito, en 2017, había decidido que el próximo presidente sería López Obrador y que éste tendría que andar ofendiendo a medio mundo para poder dividirnos. Paso previo para desmantelar a la clase media y desaparecerla, ¿verdad? Motivo por el cual el gran capital mundial le dio la orden a Enrique Peña Nieto para que derogara
la fracción segunda del artículo 215 del Código Penal Federal. ¿Qué decía este artículo 215, fracción segunda? Fracción segunda, penúltimo párrafo del Código Fiscal, del Código Penal Federal. ¿Qué decía? Bien, vamos a ver qué es lo que decía este artículo. Artículo 215 del Código Penal Federal. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las siguientes conductas. Fracción 2. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa justa, o la vejare o la insultare. Y en su penúltimo párrafo, ese mismo artículo 215, en su penúltimo párrafo, que estuvo vigente a partir del 19 de junio de 2016, se establecía que al que comete el delito de abuso de autoridad en los términos previstos en la fracción 2 que acabamos de leer, se le impondrá de 1 a 8 años de prisión y de 50 hasta 100 días multa, y desde luego se le impondría también como pena la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar puestos o cargos en el servicio público. 4 penas: prisión de 1 a 8 años, multa de 50 hasta 100 días multa, destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos públicos en cierto periodo de tiempo. Bien, este artículo es aplicable a todas las autoridades. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en las conductas siguientes. Los servidores públicos: presidente de la República, secretarios de Estado, directores, subsecretarios, administradores, diputados, senadores, poder judicial, policías, militares, todos, gobernadores de los estados, presidentes municipales, diputados locales, regidor de obra, policías municipales, estatales, federales, ejército. Este artículo es aplicable a todos. El delito de abuso de autoridad lo cometía cualquier servidor público municipal, federal, estatal, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad?, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare o la insultare. Y para todos ellos la pena aplicable era prisión de 1 a 8 años, multa de 50 hasta 100 días, destitución del cargo e inhabilitación. Sin embargo, este artículo estuvo vigente, esta fracción 2 estuvo vigente hasta el día 26 de junio de 2017. 26 de junio, ¿por qué hasta ese día? Bueno, pues porque el 27 de junio del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la derogación de dicha fracción 2. El 27 de junio se publicó en el Diario Oficial la derogación, más bien se publicó el 26 de junio de 2017 la derogación de oficial, que entraba en vigor al día siguiente. Por eso estuvo vigente esta fracción 2 hasta el 27 de junio, hasta el 26 de junio de 2017, y el 27 de junio ya no era delito ofender, insultar a los mexicanos, ya no es delito usar violencia física o verbal o moral en contra de los mexicanos. Ya los mexicanos quedamos a merced de las autoridades, quienes pueden impunemente ejercer violencia sobre nosotros de manera injustificada, y además tienen carta blanca para vejarnos, para insultarnos, ¿verdad?, sin que esto sea delito. Esto es un delito tan grave que hasta el 26 de junio de 2017 tenía 4 penas aplicables: prisión, multa, destitución e inhabilitación. Pero de un día para otro ya no es delito.
ya no hay ninguna pena aplicable a nadie, y esto se lo ordenó el gran capital mundial para que lo hiciera Peña, para prepararle el terreno para que a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando entrara a ocupar el cargo de presidente, él desde el primer día pudiera ofender a diestra y siniestra a todos los mexicanos sin hacerse acreedor a ninguna pena, porque ya no es delito ofender o insultar a los mexicanos. Quiero hacer notar que esta reforma la hizo Peña Nieto siguiendo indicaciones del gran capital mundial, y además Peña Nieto nunca utilizó esa reforma para ofender a los mexicanos o para insultarnos. No hay un solo video en el que Peña Nieto se haya ocupado de ofender, de insultar a los mexicanos. Sí, con sus acciones traidoras de todo su sexenio, nos lastimó todos los días. Pero no hay videos en los que él hable mal de los mexicanos, lo que significa que Peña Nieto no hizo esa reforma para utilizarla él, para beneficiarse él, sino que esa reforma la hizo siguiendo indicaciones del gran capital mundial para beneficiar a López Obrador, y que a partir del 1 de diciembre de 2018 López Obrador pudiera insultarnos sin cometer delito. ¿Sí está claro? ¿Qué significa insultar? Vamos a ver. Insultar gramaticalmente significa ofender a alguien, provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Esto nos lo dice el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, ¿verdad? Esta palabra insultar tiene como sinónimos ultrajar, agraviar, denostar, ofender, deshonrar, faltar, injuriar, vilipendiar, zaherir, escarnecer, vejar, difamar, ¿verdad? Esto según un diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Cuál era la conducta delictiva? Repito, cuando un servidor público, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare. Ya vimos lo que es insultar. Vamos a ver qué significa vejar. Vejar gramaticalmente significa maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer, según esto el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. ¿Y cuáles son los sinónimos de vejar? Bueno, como sinónimos de vejar tenemos maltratar, molestar a alguien, menospreciarlo, humillarlo. Y sus sinónimos son también maltratar, ofender, escarnecer, herir, agraviar, injuriar, ultrajar, denigrar, mortificar, oprimir. Por eso todos los días, López Obrador en sus conferencias mañaneras y en toda oportunidad que tiene, cuando tiene un micrófono en la mano, López Obrador se dedica a ultrajar a los mexicanos, a agraviar a los mexicanos, denostarlos, ofenderlos, deshonrarlos, faltarles el respeto, injuriarlos, vilipendiarlos, zaherirlos, se escarnece en contra de ellos, los veja y los difama. Eso es lo que hace todos los días López Obrador, ¿verdad? López Obrador ofende a los mexicanos y nos agrede y nos irrita con palabras y con sus acciones, porque desde el 27 de junio de 2017, gracias a la reforma que Peña Nieto hizo por indicaciones del gran capital, pues eso ya no es delito. Eso ya está permitido para todos los servidores, aunque el que se sirve con la cuchara grande, el que se llena la boca ofendiéndonos a todos nosotros, es precisamente López Obrador. Ahora, nos veja todos los días, porque nos maltrata. López Obrador todos los días maltrata a los mexicanos, molesta a los mexicanos, los persigue, los perjudica
los hace padecer, los maltrata, los menosprecia, los humilla, los ofende, los escarnece, los agravia, los injuria, los ultraja, los denigra, los mortifica, los oprime, ¿verdad? Todo ello, repito, gracias a la reforma hecha por Zedillo, por Enrique Peña Nieto. Bien. Con esto queda claro que desafortunadamente no es cierto que la vida nacional y el futuro de México dependa de los mexicanos, dependa de los mexicanos. Tampoco es cierto que todo lo que está ocurriendo en el país sea voluntad de López Obrador. Tampoco es cierto que todo lo que ocurre en el país sea producto de la maldad que hay dentro de la cabeza de López Obrador. Sí hay maldad, pero esa maldad no es la creadora, la generadora de todas las desgracias que estamos padeciendo y de las que vamos a padecer. El verdadero autor intelectual, el verdadero cerebro, el verdadero creador de todo el plan que nos va a llevar a la miseria a los mexicanos es el gran capital mundial. Y desde luego, el gran capital mundial necesita un esclavo, un sirviente, un idiota, ¿verdad?, que lleve a cabo en México los males planes que el capital mundial le encomiende. ¿Y qué mejor esclavo, siervo o idiota pudo encontrar en esta época el gran capital mundial para que lleve a cabo todos sus maléficos planes en contra de los mexicanos? Pues el mejor, sin duda alguna, fue López Obrador, quien está llevando a cabo al pie de la letra todas las indicaciones que le da el gran capital mundial. Entonces, pues, López Obrador es el autor material de todos los actos que nos están lastimando. Pero el autor intelectual es el gran capital mundial. Y aquí damos una evidencia de cómo todo lo que pasa al día de hoy es producto del gran capital mundial, porque hoy López Obrador nos puede ofender a todos gracias a Peña Nieto, que, siguiendo indicaciones del gran capital mundial, derogó el artículo que establecía que era delito federal vejar o insultar a los mexicanos. Deroga ese delito y hoy en día ya no es delito vejar o insultar a los mexicanos, ¿verdad? Por eso López Obrador se llena la boca ofendiendo, vejando, insultando a los mexicanos todos los días, porque ya no es delito. Pero esto demuestra que tanto Peña Nieto como López Obrador son hermanos en el sentido de que ambos son esclavos del gran capital mundial. Peña Nieto trabajó para el gran capital mundial en su sexenio, López Obrador sigue trabajando para el gran capital mundial en su sexenio, y eso explica que López Obrador no proceda penalmente en contra de Enrique Peña Nieto. Eso explica que no lo prive de sus riquezas mal habidas. Eso explica que no lo toque ni con el pétalo de una rosa, porque evidentemente el gran capital mundial no lo permite, ¿verdad? La indicación clara para López Obrador es: no molestes a los expresidentes, ni a Peña, ni a Calderón, ni a Fox, ni a Zedillo, ni a Salinas, ¿verdad? No los molestes, porque en su momento ellos, dice el gran capital mundial, le dice a López, fueron mis esclavos y mis sirvientes como tú lo eres en este momento. Y todos ellos en su momento fueron sumisos y obedientes, acataron puntualmente mis indicaciones, lastimaron al pueblo mexicano en la forma que yo se los indiqué, me dieron en centavos las riquezas naturales, y por todos esos servicios prestados, tú, Andrés, no me los puedes tocar. Sí, habla mal de ellos, oféndelos, véjalos, insúltalos, ya ni es delito, ¿verdad? Eso sí, pero no me los toques ni con el pétalo de una rosa. Por eso, estimados amigos, lo anticipo, lo adelanto. La próxima consulta para ver si vamos o no si el pueblo mexicano quiere que se denuncie penalmente a los expresidentes, esa es una farsa.
Esa es una simulación, simplemente se gana tiempo, ¿verdad? Y en su momento verán cómo, como resultado de esa encuesta, no va a haber ningún expresidente denunciado, procesado, investigado. No va a haber ningún expresidente procesado y mucho menos sentenciado como culpable, porque todos ellos lo que hicieron, lo hicieron siguiendo las órdenes de su amo, el Gran Capital Mundial. Y el Gran Capital Mundial, desde luego que en correspondencia a los servicios prestados, no los va a tocar, no va a permitir que López Obrador los toque, y en un año veremos cómo ninguno de los expresidentes fue investigado ministerialmente. Primero, ni siquiera fue denunciado, querellado, no fue investigado ministerialmente, no fue procesado y menos fue sentenciado como culpable de algún delito, porque, repito, todos han sido esclavos y siervos del Gran Capital Mundial, y el esclavo actual, López Obrador, no puede irse en contra de ellos. En contra del pueblo mexicano, de los mexicanos de a pie, de los mexicanos comunes y corrientes, de clase medieros para abajo, clase medieros, pobres y mexicanos en extrema pobreza, en contra de nosotros puede hacer lo que quiera López Obrador, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera, pero no puede tocar a los expresidentes, sus contrapaches, todos ellos siervos del Gran Capital Mundial. Esa es la realidad, estimados amigos. Ojalá nos demos cuenta que todo lo que ocurre no es creación de López Obrador. Él no tiene ni la inteligencia, ni el poder, ni los recursos para que él sea el centro de todo este desbarajuste. Él es un pobre idiota que, por sus características específicas de ignorante, traidor y todo lo demás, el capital mundial se fijó en él para que lleve a cabo lo que el Gran Capital Mundial le indique en contra de nosotros, y la tarea que tiene es entregarle al Gran Capital Mundial lo que todavía no le entregaron los expresidentes. ¿Qué no le entregaron? Tu patrimonio personal y familiar, el patrimonio personal y familiar de todos los mexicanos. Mexicanos, despertemos y mostremos abiertamente nuestra inconformidad en contra de este gobierno. Luchemos por que deje la presidencia, porque de otra suerte, en el pecado de no hacerlo, llevaremos la penitencia de perder nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, y la penitencia de dejar de pertenecer a la clase media para engrosarnos a los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Que Dios ilumine nuestro entendimiento para que tomemos y ejecutemos decisiones que permitan salvarnos en beneficio de nosotros mismos y de nuestros descendientes, y que todos los mexicanos sigamos conservando patrimonio, negocios, dinero y libertad como presupuesto indispensable para seguir llevando una existencia digna de seres humanos. Que Dios los bendiga e ilumine su entendimiento. Muy buenas tardes. Sean felices.